Bueno, los invito a que ingresen al auditorio. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias de esta mañana. A continuación, el doctor Jesús Díaz Granados nos hará la presentación del tema manejo de alteraciones neuropsiquiátricas en demencia. El doctor Díaz Granados es biólogo, médico especializado en neurología de la Universidad de Buenos Aires, docente también de la Universidad Libre y médico del Centro Médico Ilvanaco. Entonces, en la siguiente media hora vamos a escuchar este tema. Si hay tiempo suficiente, daremos paso a algunas preguntas y pues aprovechemos para ajustarnos en el tiempo, ya que las primeras conferencias estuvieron un poquito desfasadas en el tiempo. Doctor Díaz Granados, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted y al comité organizador por invitarme a compartir un tema que a mí me ha preocupado hace mucho rato, sobre lo que es el manejo de las alteraciones neuropsiquiátricas en demencias. Las demencias, porque no es una sola forma, si bien la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas, las demencias son un problema de salud pública en el mundo y especialmente en los países desarrollados. En este momento se considera que en el mundo hay por lo menos 25 millones de personas con demencia, y en la medida en que la población mayor crece, se aumenta, pues obviamente el problema también crece. Hoy día sabemos que la población que tiene alrededor de 65 años, el 5% tiene demencia. Cualquier tipo de las demencias, sobre todo las neurodegenerativas, que constituyen el 95% de todas las formas de demencia. Y de ellas la enfermedad de Alzheimer. Pues yo quiero que a ustedes les quede muy claro que hablar de demencia no es hablar de enfermedad de Alzheimer. Hay otras formas de demencia que tienen características clínicas que permiten que uno las diferencie claramente, ¿no? Entonces las demencias, si bien para muchas personas hablar de demencia es hablar de deterioro de memoria, que eso está fundamentalmente relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Deterioro progresivo de memoria, y posteriormente puede aparecer alteraciones de las funciones ejecutivas de los pacientes y otra serie de cambios que se van gestando en la medida que el tiempo pasa. Pero las demencias no solamente significa cambios cognitivos, sino los que ustedes pueden ver allí: alteraciones en el comportamiento, las alteraciones neuropsiquiátricas como las alucinaciones, los delirios, las alteraciones motoras y los cambios autonómicos que con frecuencia desarrollan los pacientes. Este problema de los cambios del comportamiento ha sido abordado especialmente con mucho interés en los últimos años, y yo les traigo esta cita aquí del doctor Jeffrey Cummings, que es un americano que trabaja en California y publicado, a mi juicio, en la mejor revista que tenemos de neurología en el mundo, que es el Lancet Neurology. Y él destaca, si ustedes lo pueden leer, es decir, que nos hemos olvidado un poquito de las alteraciones neuropsiquiátricas que acompañan a la demencia y que estamos pensando en otros aspectos, y que a este punto no le hemos puesto el énfasis que necesitamos ponerle, porque realmente cuando los pacientes tienen alteraciones neuropsiquiátricas es cuando se hace más difícil su manejo, cuando se hace mucho más costoso su manejo. Los síntomas neuropsiquiátricos se pueden llegar a presentar hasta en el 80% de los pacientes, y eso conlleva a múltiples problemas, tanto el estrés para el manejo de los cuidadores y el incremento en la institucionalización de los pacientes, y por ende un mayor costo social y económico, a lo cual nos lleva esta patología que azota o asola al mundo hoy día, ¿no? Y de la cual nosotros no estamos exentos. Si estamos aquí a pesar de que hay mucha gente joven, es porque nos preocupa o porque tenemos algún relativo con este tipo de problemas, y siempre es un tema del cual necesitamos aprender. Las alteraciones neuropsiquiátricas más frecuentes en estos pacientes las pueden ver allí: delirios, alucinaciones, agitación, la depresión que casi siempre está presente, la ansiedad
y problemas más complicados como la desinhibición, la irritabilidad, la agresividad, etcétera, acompañan frecuentemente, ya lo vimos, hasta el 80% de los pacientes, ¿no? Uno puede hacer una clasificación de los síntomas neuropsiquiátricos de acuerdo al sistema funcional cerebral. Entonces, puede haber alteraciones del procesamiento de la percepción sensorial, como son las alucinaciones y los delirios, la regulación psicomotora, como es especialmente lo que más mortifica a los pacientes, es lo que llaman vagabundeo, es decir, el paciente va de un lado a otro sin ningún propósito dentro de la casa, está agitado, está nervioso, nerviosa, etc. El estado anímico, con la depresión, la euforia, la ansiedad, la irritabilidad, el compromiso social, los pacientes se aíslan, no quieren salir, no quieren encontrarse con nadie, seguramente porque no tienen la capacidad de mantener un diálogo coherente y lo perciben y entonces se alejan socialmente. Y las alteraciones del control vegetativo, como el apetito sobre todo, y algo fundamental y yo diría que aterrorizante sobre todo para los cuidadores, que son las alteraciones del ciclo del sueño. Estos gráficos que ven aquí son de un trabajo español, en el cual nosotros, si bien pensaríamos que las alteraciones neuropsiquiátricas son tardías en los pacientes, pues no. Resulta que ustedes pueden ver allí en rojo los estadios leves de las demencias, en amarillo el moderado y en amarillo más oscuro o mostaza los estadios severos o graves. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, si cogemos el primero, cómo los delirios pueden aparecer precozmente. Y en los estadios moderados prácticamente encontramos las columnas más altas, es decir, que son más frecuentes este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces allí pueden ver cada una de las cosas de las cuales le hablé anteriormente. Y se han buscado específicamente por los tipos de las demencias, cuáles son las alteraciones neuropsiquiátricas más frecuentes. Esto está tomado del mismo trabajo del doctor Cummings que les hablaba anteriormente y publicado en el Lancet Neurology. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, cuando presenta, no quiere decir que todos lo presenten, pero hemos visto que al menos el 80% de los pacientes pueden llegar a presentarlo. Entonces, tienen apatía, agitación, depresión, irritabilidad, siendo, por ejemplo, las alucinaciones menos comunes, ¿no? La demencia por cuerpos de Lewy, que es una patología bien interesante, que se caracteriza de entrada no por un deterioro progresivo de la memoria, que va a aparecer más tardíamente, pero que tiene un gran compromiso alucinatorio, que tiene una fluctuación en la memoria, en el comportamiento diario de los pacientes, que tiene una marcada alteración del sueño, lo que se llama el trastorno conductual del sueño REM. Pacientes se agitan en la noche, se mueven, hablan, etcétera. Entonces son muy difíciles. Además, estos pacientes tienen cierto desarrollo de parkinsonismo en su patología, ¿no? La demencia vascular con apatía, depresión y alucinaciones. La demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que se parece mucho a la demencia por cuerpos de Lewy, en la cual la diferencia fundamental, son dos entidades muy parecidas, pero con una diferencia fundamental. La demencia por cuerpos de Lewy aparece con las alteraciones neuropsiquiátricas y con poco parkinsonismo, mientras que la enfermedad de Parkinson aparece como una enfermedad de Parkinson que se diagnostica en base a las alteraciones motoras, y en el transcurso de la enfermedad, después de varios años, los pacientes desarrollan un trastorno demencial, el 30 al 40% desarrollan un trastorno demencial muy parecido a lo que se ve en la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia frontotemporal es la más triste de todas, afortunadamente la menos frecuente de todas las demencias neurodegenerativas, porque se presenta en pacientes jóvenes. Jóvenes, estoy hablando alrededor de los 50 años, con unas marcadas alteraciones de la conducta, y es posiblemente en el grupo de las demencias donde estamos más atrás en el conocimiento, ya que solo recientemente se ha podido determinar cuál es la alteración proteínica en las neuronas que se presenta en este tipo de demencia, con una serie de variantes que tiene y que se caracterizan pues de entrada por unas alteraciones
del comportamiento de la conducta. Bien, hablemos algo del tratamiento farmacológico, que es una de las cosas que a mí más me inquieta y que me hizo proponerle a los organizadores traer este tema, porque, es decir, lo que nosotros vemos en este medio es un absurdo en lo que pasa con nuestros pacientes, y los que estamos envejeciendo queremos que se nos trate como debe ser y no de una manera que no tiene una base científica para hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una evaluación. ¿Cuáles son los síntomas neuropsiquiátricos presentes, ¿no? Establecer una jerarquía para estos síntomas, cuáles son los que están alterando marcadamente la conducta del paciente, cuáles son los que preocupan al paciente, casi nunca a él, a los familiares, qué es lo que está pasando, para tratar de resolver ese, y no todos, porque no vamos a lograr resolver todas las alteraciones neuropsiquiátricas. Es decir, cuál es el síntoma que tiene más impacto y hacia dónde vamos a orientar nuestro tratamiento. La identificación de los agentes adecuados para abordar los síntomas sobre factores individuales, ¿no? La medicina no es una receta de cocina y nosotros no podemos aplicar los mismos principios para cada paciente. Cada paciente con Alzheimer tiene su Alzheimer, cada paciente con su, si bien tienen características similares, cada paciente es muy individual y nosotros debemos considerarlo como tal, ¿no? Cuando se trate de emplear un fármaco, tratar de dar la dosis más baja posible con un incremento muy gradual de las dosis hasta llegar a obtener un control adecuado de la sintomatología. Y cuando necesitamos dar, pensamos que podemos dar varios fármacos, no, demos uno solito, comencemos por ese, ajustemos ese y luego podemos incluir otros. Tristemente, los antipsicóticos son algo como tratamiento farmacológico de primera línea para estos síntomas neuropsiquiátricos, y esto es triste, realmente, porque esto no debe pasar. Miren lo que pasa en los hogares geriátricos en Estados Unidos. De todos los pacientes con demencia que residen en estos hogares, el 30 al 60% de los residentes están tomando drogas antipsicóticas por tiempos superiores por lo menos a un año, y ahora vamos a ver las implicaciones que eso conlleva. Y miren lo que se muestra en este gráfico, el resultado de 24 estudios, no es uno ni dos, son 24, con antipsicóticos típicos y atípicos de 6 a 12 semanas, mostraron que podía haber alguna recuperación, pero que era mínima y que estaba muy orientada a controlar el comportamiento agresivo. La mejor evidencia clínica en los estudios clínicos es para la risperidona, a pesar de que en el medio se usa más la quetiapina, pero la evidencia está más para la risperidona. Y los estudios prolongados con antipsicóticos típicos o atípicos no muestran beneficios. Es decir, se pueden dar por periodos cortos, ¿no? Este es un trabajo orientado a tratar de descifrar las dudas que genera el uso de los antipsicóticos, ¿no? Entonces, en este trabajo publicado en el Lancet Neurology, ya les dije que es mi revista favorita y la considero la mejor en el mundo publicada en el idioma inglés. La mejor en el mundo probablemente publicada en idioma español es la revista Neurología Española, de lo cual también hay bastantes datos aquí, ¿no? En estos estudios se trata de mostrar que definitivamente los antipsicóticos típicos o atípicos no son de gran ayuda, y por el contrario sí llevan a los pacientes a esto que ustedes ven allí, al parkinsonismo, y el parkinsonismo, que lo desarrolla muy rápido, conlleva alteraciones motoras, y las alteraciones motoras conllevan a las caídas, y las caídas conllevan a las fracturas, y las fracturas conllevan, prácticamente es un sello de muerte para el paciente. Puede estar demente, pero nadie está autorizado a que el paciente se muera antes de lo que debe ser, ¿no? Además le producen sedación, mareo, inestabilidad, hay un incremento en la presencia de infecciones pulmonares, y curiosamente ayudan al deterioro cognitivo, lo aceleran y duplican la presencia de enfermedad cerebrovascular, y lo más triste de todo es el aumento del riesgo de la mortalidad
casi el doble de los pacientes que han recibido antipsicóticos típicos o atípicos por solo 6 a 12 meses de tratamiento, se mueren prácticamente el doble de lo que se morirían aquellos pacientes que no reciben el medicamento. Entonces, aquí están algunas de las razones por las cuales nosotros, de entrada al menos, porque tampoco podemos decir que no los vamos a utilizar nunca, pero de entrada al menos no están indicados usar este tipo de fármacos, ¿no? Este es un estudio publicado en el 2006, en el cual se propone la reducción de los neurolécticos para poder beneficiar a los pacientes, ya que su uso no es una buena práctica clínica y las instituciones como la Academia Americana de Neurología, el Consenso Canadiense y la Asociación Internacional de Psicogeriatría recomiendan ponerle o sacarle una bandera negra a los antipsicóticos en el manejo de los pacientes con alteraciones neuropsiquiátricas en demencias. Entonces aparece la segunda parte. Bueno, el paciente tiene estas alteraciones, ¿qué hacemos? Entonces aparecieron los estudios con inhibidores de la colinesterasa. Nosotros, los neurólogos, tenemos, esta es como la base más fuerte que tenemos para modificar parcialmente el curso de la enfermedad. Entonces, se han realizado una serie de estudios con los diferentes, hay tres anticolinesterásicos en el mercado, que son el donepezilo, la ribastimina y la galantamina. Y inicialmente se ha encontrado que al utilizar estos fármacos, los pacientes mejoran al menos, no solamente la funcionalidad, que es el objetivo fundamental de dar uno de estos fármacos, sino que también cuando tienen alteraciones de la conducta, del comportamiento, esta se puede mejorar notoriamente, y si usamos los anticolinesterásicos previamente podemos retardar la aparición de esta sintomatología, que es lo que más pone en riesgo y deteriora la calidad de vida tanto del paciente como de su familia. Entonces, esta serie de estudios, si bien no son concluyentes y son metodológicamente, algunos han sido cuestionados, pues han demostrado que son una vía alterna mucho mejor para los pacientes que utilizar la vía de los antipsicóticos, ¿no? Este es un estudio para mostrar la eficacia de la galantamina en este tipo de pacientes. Y este está publicado, yo no conseguí el original, en la revista Farmacoterapia del 2007, en el cual se demuestra que no solamente los anticolinesterásicos, sino que la memantina son fármacos útiles para el control de los síntomas neuropsiquiátricos, o para mejorarlos al menos. No podemos siempre aspirar a controlarlos totalmente, ¿no? Entonces, ellos citan una serie de estudios realizados, lo mismo que este siguiente estudio, que se hace una búsqueda por Cochrane, en el cual se demuestra lo mismo, que los anticolinesterásicos son una alternativa útil y preferiblemente para ser usada antes de lo que se usan los medicamentos antipsicóticos, ¿no? Este investigador es un noruego que vive en Londres, o ha vivido allí. Considera que las alucinaciones, que es una característica que se presenta en algunos de estos pacientes y son a veces amenazantes. Los pacientes ven animales, ven gente, ven personas en la habitación, los soldados, los niños, y esto los confunde muchísimo más, los pone mucho más agresivos, porque no entienden que eso no está pasando realmente, ¿no? Entonces él piensa que las alucinaciones son secundarias al mismo déficit colinérgico, que se ha postulado como una de las teorías más importantes para el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, el uso de anticolinesterásicos estaría, de acuerdo a los estudios que él ha elaborado, especialmente direccionado hacia la deficiencia de acetilcolina, la restauraría parcialmente y los pacientes se recuperarían de este tipo de alteración neuropsiquiátrica.
De todas maneras, él dice, bueno, necesitamos más experiencia, necesitamos más estudios, pero como les digo, allí es donde estaría más indicado este tipo de medicamentos, ¿no? Miren que las alucinaciones son poco frecuentes en la enfermedad de Alzheimer, que a su vez es la forma más frecuente de demencia, mientras que en la demencia por cuerpos de Lewy son preponderantes, y lo mismo que la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Y lo mismo está allí, se considera que son producidas por una disfunción colinérgica. En este tipo de demencia, entre la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, constituyen al menos el 20% de todas las formas de demencia, y debuta esta demencia con alteraciones neuropsiquiátricas, muchas alucinaciones, un trastorno conductual del sueño REM, lo que les decía, los pacientes que se agitan, que se mueven, que hablan en la noche, que se levantan, etcétera, que caminan dormidos, etcétera. Estos pacientes, el peor error que se puede cometer con ellos es darles de entrada un antipsicótico, porque es que como están alucinados, están confundidos, están delirantes, pues les damos un antipsicótico. Eso los lleva a la muerte a este tipo de pacientes. Rápidamente un gran porcentaje de ellos fallecen en las siguientes 2 semanas de estar ingiriendo el medicamento. Entonces, se ha probado pues el efecto benéfico, yo diría fantástico. Hemos tenido unas experiencias maravillosas en estos pacientes cuando llegan a la consulta en estas condiciones y le damos los anticolinesteráticos y pacientes que han retornado al control 3 meses después, solitos, caminando, orientados, juiciosos, cosa que no debe ser. El paciente demente siempre debe llegar con alguien que lo acompañe a la consulta, pero en algunos, no en todos, funciona fantásticamente, en otros funcionará parcialmente, ¿no? Miren, esto es de Jeffrey Cummings también, que lo he citado varias veces porque es un hombre muy dedicado a trabajar en demencias, y este es uno de los trabajos de él en que muestra cómo todos estos síntomas neuropsiquiátricos que ustedes pueden ver allí, miren que hacia arriba, aquí, uy, perdón, aquí está la mejoría, ¿no? Ahí se puede ver que todos los síntomas de una manera mayor en unos que en otros pues se mejoran, desde la agitación, la irritabilidad, el comportamiento con los anticolinesteráticos realmente vale la pena siempre ensayarlos. El problema que tenemos en nuestro medio y creo que en el mundo es el costo que ellos tienen, pero vale la pena. Mire, en ese mismo estudio no, este es otro, perdón. Este estudio muestra cómo cuando se añadió la ribastidina, que es uno de los anticolinesteráticos, los pacientes prácticamente tuvieron una reducción muy notoria en antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos, como lo pueden ver aquí, ¿no? Y aquí en la suspensión, el porcentaje de pacientes que lograron suspenderse, mientras que el aumento de la dosis fue realmente para un número mucho más reducido de pacientes, ¿no? Entonces, quitarle la medicación antipsicótica, pues es un beneficio muy grande para estos pacientes. Entonces, poderles dar este tipo de fármacos va a darles una mejor calidad de vida a ellos y a sus cuidadores, ¿no? Bueno, esto es algo de lo que ya les dije anteriormente, y lo que quiere decir esta publicación de octubre del 2010 en el Lancet Neurology es que no solamente los anticolinesteráticos, sino que también el otro antidemencial, si lo podemos llamar así, que es la memantina, también es útil en el manejo de las alteraciones o de algunas alteraciones neuropsiquiátricas, y este es el estudio original publicado en esa revista hecho por un turco de apellido Emre. Y esto último pues es para corroborar algo de lo que dije anteriormente. La demencia frontotemporal, que es la más triste de todas porque aparece generalmente precozmente, antes de los 50 años, alrededor de los 50 años. Si bien hay pacientes con enfermedad de Alzheimer que lo pueden desarrollar a partir de esta edad, estos casi siempre lo hacen alrededor de los 50 años, y es donde nosotros tenemos menos probabilidades de utilizar un fármaco porque
prácticamente no sirven para nada. Allí tenemos que hacer puro tratamiento no farmacológico, que es una de las claves para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, las recomendaciones son básicamente, están en 3 diapositivas. La falta de eficacia a largo plazo y el claro aumento de la mortalidad asociado al uso de antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, demuestran la urgente necesidad de revisar las prácticas corrientes y promover las alternativas de aproximación con los pacientes con demencia. Los antipsicóticos, esto ya lo he dicho, se prescriben a menudo para aliviar agitación, agresión, comportamiento psiquiátrico, pero cuando los usemos hay que usarlos por corto tiempo, es decir, el paciente está agudamente afectado, podemos utilizarlo por un tiempo muy corto, como dice la segunda recomendación, ¿no? Pero si los síntomas son leves, si no mortifican al paciente, a su familia, pues no los usemos, ¿no? No vale la pena usarlos para controlar delirios, falta de cooperación, el insomnio, etcétera, ¿no? Y nuevamente les insisto en esto que dicen las autoridades reguladoras en Estados Unidos y en Europa, sáquele la bandera negra, no solamente allí dice por el riesgo de muerte, ya les dije que duplica la posibilidad de hacer una enfermedad cerebrovascular, que produce parkinsonismo, caída, fracturas, etcétera, nada recomendable para los pacientes con demencia. Entonces las alternativas, si bien no puedo decir aquí que hay suficiente evidencia clínica, las alternativas son los anticolinesterásicos, la memantina que actúa sobre el receptor de la NMDA, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Pues estos pacientes generalmente están deprimidos y muchas veces uno les da los inhibidores de recaptación de serotonina, fluoxetina o similares, y se encuentran respuestas también muy notorias en la mejoría de estos pacientes, ¿no? Debemos individualizar siempre el tratamiento farmacológico. Cada paciente tiene su Alzheimer y cada paciente tiene su propia enfermedad. Y finalmente, pues que esto no es así tan tajante que hay que hacerlo así, porque se requieren más estudios para recomendarlo, pero es válido y la experiencia clínica nos demuestra que es útil. Muy bien, y quizá esto de pronto a muchos que están metidos en el mundo de la farmacología no le interese mucho, pero fíjense que curiosamente en las demencias lo que mayor impacto tiene es lo que menos se hace, y son las intervenciones no farmacológicas. ¿Por qué no se hace? Por el costo, por el desconocimiento, no sabemos. ¿Por qué se pueden producir las alteraciones en los pacientes? Por cambios ambientales. Miren, a un paciente demente no hay que cambiarle de la habitación, no hay que correrle los asientos, porque es que no tienen la capacidad de aprender que este asiento que estaba aquí a la derecha ahora está a la izquierda. Se va a chocar, no va a reconocer el ambiente, se va a agitar, se va a confundir, entonces estamos ayudándolo a que el paciente se deteriore, ¿no? Controlar los factores predisponentes, los precipitadores físicos y psicológicos, físicos como el dolor. Muchas veces el paciente tiene dolor y no sabe cómo manifestarlo, porque ya no tiene lenguaje suficiente para decirlo, me duele o me duele aquí. Entonces el paciente entra en un estado confusional, en agitación, etc. Los factores que perpetúan las alteraciones neuropsiquiátricas. Y esto requiere una intervención multifactorial para corregirla. Entonces no solamente pensemos en fármacos, el ideal sería no dar fármacos de entrada, sino tener un buen cuidador. Se ha demostrado hasta la saciedad que un buen cuidador evita mucho las alteraciones neuropsiquiátricas, pero esto es bien difícil y bien costoso, ¿no? La evidencia, si bien es escasa, como dice allí, es mayor que el uso de fármacos, es decir, el manejo no farmacológico tiene más evidencia que el uso de fármacos para el manejo de las alteraciones neuropsiquiátricas. Pero necesitamos cuidadores bien entrenados que soporten, que acepten el paciente. La recomendación es que el cuidador no debe estar más de 8 horas con un paciente de este tipo, ¿no?
porque se cansan, porque la gente se aburre, es que manejarlos y perseguirlos casi permanentemente, no se meta aquí, no haga acá, venga, lo llevamos al baño, etcétera, eso cansa muchísimo y el ideal sería un cuidador cada 8 horas, pero eso es prácticamente un imposible, ¿no? Y si tenemos un cuidador bien entrenado, está demostrado que eso reduce la necesidad de los antipsicóticos con todas las consecuencias que esto conlleva. Y entonces el número inadecuado, malos cuidadores llevan al uso de antipsicóticos como primera opción. Yo he tenido cuidadores que digan, mira doctor, pero es que ya no duerme de noche, ¿qué hacemos? No, pero espere, vamos a hacer esto. No, doctor, es que ya no duerme de noche. Entonces van a presionar porque el cuidador quiere dormir toda la noche y resulta que el paciente tiene alterado el ciclo del sueño y en la noche es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no le demos un antipsicótico de entrada, ¿no? Hay algunas particularidades de las alteraciones neuropsiquiátricas como un estado de agitación que puede ser producido por lo que les decía antes, por dolor, por los cambios en el medio ambiente que uno o su cuidador debe tratar de identificarlo para volver al curso de la situación medioambiental del paciente, ¿no? Pero en algunos casos se va a necesitar un fármaco antipsicótico porque el paciente está muy agudo, entonces la recomendación es para la risperidona y de los no típicos el alopidol o aloperidol, 2 o 3 miligramos día, es mejor que las dosis más bajitas. Sin embargo, insisto, la recomendación no es ideal, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a un paciente sin intervenciones farmacológicas? Por ejemplo, hay recomendaciones de horario fijo, llevarlo al baño periódicamente para reducir la incontinencia urinaria, el que el paciente no esté orinado y mojado y molesto y agitado porque no se siente bien. Mantener un reforzamiento positivo, camine, vamos por aquí, usted puede hacerlo, ¿no? Hay muchos pacientes que dicen, no puedo, no quiero, es decir, tratar de hacerlo para que el paciente mantenga su independencia, porque cada vez que usted le da la mano para que haga todo, pues el paciente se va teniendo a eso. La música es fantástica para todos nosotros y por supuesto para los pacientes con demencia. Reduce la agitación, la agresividad, mejora el estado de ánimo. Entonces cuando un viejito demente esté muy alterado, póngale su música, ¿no? Que en muchos casos le cambia el ambiente al paciente y se va a cantar su bolero, su ranchera, o su vallenato, lo que quiera, o su salsa, ¿no? Pero les ayuda muchísimo, ¿no? Y la luz, siempre la luz. Los pacientes no pueden estar en la oscuridad, ¿no? Los pacientes hay que tenerlos con mucha luz, en ambientes gratos, cercanos al verde, es mucho mejor que tenerlos encerrados. Miren que cuando el sol se está poniendo es la hora gris, es una de las horas más difíciles para los pacientes con demencia y las alteraciones de la conducta, ¿no? Otras cosas, pues las caminatas, el ejercicio, llevarlo a caminar, el ejercicio suave, ayudan a mantener o a disminuir la agresión, la agitación, las incoherencias, los sonidos de la naturaleza. Los videos familiares sí son convenientes. Hay pacientes que rechazan a algunos de sus familiares y no les vamos a poner un video que lo va a poner peor. Pero si hay un familiar querido para ese paciente, pues hay que ponerle el video mejor. Parece que la parte visual actúa mucho mejor que la parte auditiva. Los sonidos de la naturaleza. Y algo que no sirve para nada, no lo cojan, no lo agarren, no lo soben, no sirve, ¿no? Y finalmente, los cuidadores. Los cuidadores son un punto vital en el manejo de esta patología que ya les dije al comienzo, a los que llegaron tarde, a los 85 años, ya hoy día el 50% de la humanidad, no en Colombia, ¿no? De la humanidad tiene una demencia. Entonces, esto no es ajeno a nosotros. A partir de los 65 años, el 5%, y a los 85, el 50%. Es decir, la probabilidad de que todos los que estamos aquí presentes, sobre todo los que estamos más viejitos, tengamos una demencia, ahí está. Y no hay que dar papaya, hay que trabajar sobre los factores de riesgo para no desarrollar la demencia. Hay que comer al estilo mediterráneo, es lo más recomendado y está demostrado. Mire, hay un trabajo neoyorquino en que los pacientes ya guardados en
en un hogar geriátrico se les dio dieta mediterránea y mejoraron. Es decir, la dieta mediterránea aumenta la reserva cognitiva, no es que sea como un fármaco que va a curar la demencia, ¿no? El ejercicio, la ingesta moderada de alcohol, y algunos recomiendan tomar el vino tinto, eh, pero eso no va a evitar. Pero pues si nosotros somos gordos, obesos, hipertensos, diabéticos, no caminamos, no hacemos ejercicio, pues, y tenemos historia familiar de demencia, ahí estamos pues casi con una marca muy probable de desarrollar una demencia, especialmente la tipo Alzheimer, que es la más frecuente de todas. Muy bien, creo que aquí he terminado. Muchas gracias. Esto son unas fotos lindas europeas para relajarse. Muchas gracias.